Hablemos de área entre curvas. Hasta ahora calculábamos el área entre una curva y el eje X en un intervalo cerrado dado. Ya estamos listos para el próximo paso. Ya estamos listos para calcular el área entre cualesquiera dos curvas en el plano en un intervalo cerrado, digamos A, B. ¿Verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, que la gráfica de la función y igual a f de x está sobre la gráfica o por encima de la gráfica de y igual a g de x en todo este intervalo desde A a B. Y lo que vamos a hacer es básicamente generalizar lo que hicimos para trabajar en el caso cuando estábamos trabajando con una sola curva y calculábamos el área entre la curva y el eje X. Ahora vamos a calcular el área entre dos curvas, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Subdividimos el intervalo AB en n subintervalos y en cada uno de esos n subintervalos de ancho delta X entre delta X igual a B menos A entre n, de manera que los extremos de esos subintervalos son x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, etcétera, hasta x sub n, de forma que x sub i es a más i por delta x, y en cada uno de esos n intervalos o subintervalos escogemos un punto x sub i estrella vamos a poner un rectángulo de ancho delta x y de alto f de x sub i estrella. X sub i estrella es un punto arbitrario en el iésimo intervalo. Vamos a poner ahí el rectángulo de alto f de x sub i estrella y ancho delta x. Luego sumamos cada una de las áreas de esos rectángulos, alto por ancho, en cada uno de ellos y tomamos el límite a medida que n tiende a infinito. ¿Verdad? Y tenemos entonces la integral definida de a a b de f de x, ¿verdad? Que por definición es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 a n de f de x sub i estrella por delta x. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo, lo único que el alto del rectángulo, fíjense que ya no es f de x sub i estrella. Por ejemplo, si vamos aquí, el alto de este rectángulo sería la distancia desde la base, ¿verdad? Desde 0 hasta, hasta F, pero tenemos que restarle esta partecita que está aquí, que sería la altura en G. O sea que la altura de este rectángulo, en este caso, en el caso que F está por encima de G, es F de X sub I estrella menos G de X sub I estrella. Eso es lo que mide este pedacito hasta acá, porque desde aquí hasta acá mide F de X sub I, pero desde aquí hasta aquí que tenemos que restarle esa parte es G de X sub I. De manera que, ven ahí, tenemos el mismo ancho, ¿verdad? Tenemos el mismo ancho, tenemos la función f, tenemos la función g, tenemos el ancho delta x, y tenemos, ¿verdad?, que es la diferencia entre cada uno de los intervalos sucesivos, que sabemos que para todos hemos escogido que sea igual, b menos a entre n, y aquí tenemos la altura de este rectángulo, es la distancia desde aquí hasta aquí, que es f de x sub i, menos la distancia de aquí a aquí, que es g de x sub i estrella. Fíjense que no importa si las curvas están por encima o por debajo del eje X, porque fíjense que si vamos a coger, por ejemplo, si G está por debajo del eje X, fíjense que la distancia de aquí a aquí sigue siendo f de x sub i, ¿verdad? Si esta es f, ¿verdad? Este es f y esta es g abajo. La distancia de aquí a aquí es f de x y tenemos entonces que restarle esta altura que es negativa, ¿verdad? Para que sea positiva. Y la distancia de aquí a aquí es g de, ¿verdad? En este caso lo pusimos aquí c sub k. O sea que tenemos f de c sub k menos g de c sub k. ¿Verdad? Siempre es esa diferencia, f de c sub k menos g de c sub k, o en este caso f de x sub i menos g de x sub i. Y todo lo demás es exactamente igual, por lo que el área entre dos curvas en el intervalo abierto, en el intervalo cerrado desde A hasta B, cuando f es una función que siempre está por encima de la función g, en ese intervalo es la integral desde A hasta B de f de x menos g de x de x. Si sucediese que las gráficas se intersecan en algún punto y a partir de cierto punto g pasa a estar por encima de la función f, pues entonces tendríamos que romper la integral. Digamos que desde A a C f está por encima y g está por abajo, y de c a b
G está por arriba y F está por abajo, pues entonces el área sería la integral de A a C de f de x menos g de x más la integral de c a b de g de x menos f de x. Siempre es la de arriba menos la de abajo en el intervalo cerrado en el que estemos trabajando. Por ejemplo, aquí dice, encuentre el área de la región acotada por las gráficas de las curvas y igual a x cuadrado más 2, y igual a negativo x igual a 0 y x igual a 1. Y las he dibujado por aquí. Aquí tenemos y igual a x cuadrado más 2, esta parábola, ¿verdad?, que tiene vértice en el punto 0,2 y abre hacia arriba. Tenemos aquí la gráfica de y igual a menos x. Por acá tenemos x igual a 0, que no es otra cosa que el eje y x igual a 1, que es la recta vertical que pasa por el punto 1, 0. ¿Sí? Y la región acotada por estas gráficas, por supuesto, es esta parte que está aquí. Y fíjense que vamos a movernos desde x igual a 0 hasta x igual a 1. Y en ese intervalo entre x igual a 0 y x igual a 1, la gráfica de x cuadrado más 2 siempre está por encima de la gráfica de negativo x. Así que el área va a ser la integral desde 0 a 1 de la gráfica de arriba, x cuadrado más 2, menos la gráfica de abajo, negativo x con respecto a x. Y fíjense que aquí tenemos menos negativo x, así que sería más x cuadrado más 2 más x. Si lo ponemos en forma descendiente aquí, tenemos x cuadrado más x más 2. La integral de 0 a 1 de x cuadrado más x más 2 con respecto a x. Integramos, ya estamos listos. Sería x al cubo sobre 3 más x cuadrado sobre 2 más 2x, esto evaluado entre 0 y 1. Por supuesto, cuando x es 0, pues todo se va. Cuando x es 1, tenemos 1/3 más 1/2 más 2, que sería 1/3 más 2, 1/3 más 1/2 más 2, mínimo común denominador 6, y nos queda entonces 17 sextos. 17 sextos es el área de la región acotada por las gráficas de las curvas y igual a x cuadrado más 2, y igual a negativo x igual a 0 y x igual a 1. Por acá nos dice, encuentre el área de la región acotada por las gráficas de las curvas y igual a tangente de x, y igual a 2 seno de x en el intervalo desde negativo pi tercios hasta pi tercios. He dibujado por aquí, esta es la gráfica de tangente de x, que como saben sigue repitiéndose por acá, y la gráfica de 2 seno de x, pues es esta otra que está aquí. Solamente nos interesa este pedazo que está aquí entre negativo pi tercio y pi tercio. Y necesitamos saber quién está arriba y quién está abajo en cada uno de los intervalos. Fíjense que las gráficas se cruzan aparentemente por aquí y por acá. Si queremos saber cuáles son los puntos de intersección de las gráficas se intersecan si y solo si las funciones son iguales. Así que vamos por acá. ¿En qué puntos es tangente de x igual a 2 seno de x, que son las dos funciones que estamos considerando? Tangente de x es 2 seno de x. Recuerden que tangente es seno de x sobre coseno de x, así que seno de x sobre coseno de x tiene que ser 2 seno de x. Y multiplicando ambos lados por coseno de x, tenemos que seno de x tiene que ser 2 seno de x por coseno de x. Si movemos todo hacia el lado izquierdo, digamos, tenemos seno de x menos 2 seno de x por coseno de x, tiene que ser 0. Y aquí podemos factorizar seno de x y nos queda seno de x por 1 menos 2 coseno de x, tiene que ser 0. Y aquí entonces tenemos seno de x es 0 o 1 menos 2 coseno de x tiene que ser 0, ya que este producto es 0, al menos uno de los factores tiene que ser 0. Si seno de x es 0, pues es 0, o por acá tenemos 1 menos 2 coseno de x es 0, así que coseno de x tiene que ser 1/2. Si seno de x es 0, sabemos que x tiene que ser un múltiplo entero de pi. Por acá, para que coseno de x sea 1/2, sabemos que coseno es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante es pi tercio y tenemos que sumarle, por supuesto, las revoluciones enteras de 2pi, las vueltas enteras. Y en el cuarto cuadrante, ángulo de referencia pi tercio, nos queda aquí entonces 5 pi tercios más 2n pi. Pero solamente nos interesan los puntos que están entre negativo pi tercio y pi tercio. Por supuesto, aquí cuando n es 0, tenemos que x es 0. Acá también cuando n es 0, tenemos pi tercio. Fíjense que si n es distinto de 0 aquí, pues entonces ya nos vamos a salir de este intervalo de negativo pi tercio a pi tercio. Así que el único punto que nos interesa de aquí es 0. Por acá, igualmente, cuando n es 0 me queda pi tercio, y si n es distinto de 0, pues ya entonces esto se va a salir del intervalo de negativo pi tercio a pi tercio. Y por acá, cuando n es negativo 1,
es el único punto que cae acá dentro en este intervalo entre negativo pi tercio, y de hecho es el extremo izquierdo, negativo pi tercio. Así que tenemos negativo pi tercio y 0, que más o menos podrían adivinarlo, pero podemos buscar aquí la respuesta exacta. Aquí tenemos entonces que de negativo pi tercio a 0, la gráfica de tangente de x está por encima de la gráfica de 2 seno de x, y en 0 intercambian y la gráfica de 2 seno de x está por encima de la gráfica de tangente de x. Así que tenemos que el área va a ser la integral definida de negativo pi tercios a 0 de tangente de x menos 2 seno de x con respecto a x, más la integral de 0 a pi tercios de 2 seno de x menos tangente de x con respecto a x. Recuerden que la integral de tangente de x es negativo logaritmo natural de valor absoluto de coseno de x, o si quieren logaritmo natural de valor absoluto de secante de x. Y la integral de negativo 2 seno de x es más 2 coseno de x. Y esto tenemos que evaluarlo entre negativo pi tercio y 0. Y por acá similarmente, pero evaluamos entre 0 y pi tercios. Y aquí hacemos el cálculo correspondiente y llegamos acá al final a que esto es 2 más 2 logaritmo natural de 1/2. Este 2 podemos subirlo y sería logaritmo natural de 1/4, pero las reglas de logaritmo natural o de logaritmo en general, tenemos el logaritmo de el cociente es la diferencia de los logaritmos, y logaritmo natural de 1 es 0. Así que tenemos 2 más logaritmo natural de 1/4 es 2 más logaritmo natural de 1, que es 0, menos logaritmo natural de 4. Por acá nos dice, encuentre el área de la región acotada por las gráficas de las curvas y igual a x y y igual a x cuadrado. Fíjense que aquí no nos dan absolutamente ningún intervalo en el cual estamos trabajando, pero si dibujamos las gráficas de y igual a x cuadrado y y igual a x para orientarnos, vemos que las gráficas se intersecan en este punto y en este punto, y el área que esas dos gráficas encierran en este pedacito que está aquí. Fíjense que esto queda abierto y esto acá, por supuesto, pues está abierto también. Queremos saber cuáles son esos puntos de intersección. Los puntos de intersección, las gráficas, pues, si se intersecan las funciones tienen que ser iguales, o sea que x tiene que ser x cuadrado. Si restamos ambos lados, nos queda x cuadrado menos x igual a 0. Podemos factorizar eso como x por x menos 1 igual a 0. Y este producto es 0 si solo si uno de los dos factores, al menos uno de los dos factores es 0. Así que x es 0 o x menos 1 es 0. Si x es 0, pues x es 0. Si x menos 1 es 0, x tiene que ser 1. Y tenemos nuestros dos puntos de intersección, x igual a 0 y x igual a 1. Y fíjense que en este intervalo cerrado entre 0 y 1, la gráfica de x siempre está por encima de la gráfica de x cuadrado. Así que el área va a ser la integral de 0 a 1 de x menos x cuadrado con respecto a x. Y ya estamos listos para integrar. Aquí tenemos entonces x cuadrado entre 2 menos x al cubo sobre 3. Esto evaluado entre 0 y 1. Cuando x es 0, pues todo se va. Y cuando x es 1, tenemos 1/2 menos 1/3, que es 1/6.